A la humanidad, hoy, la tercera parte pertenecen a dos religiones, mal llamadas religiones porque son empresas criminales, al cristianismo y al mahometismo. 2.000 millones de cristianos, 1.400 millones de musulmanes. Ninguno de ellos ha visto los animales. En el cristianismo, y en concreto en el catolicismo, no lo vieron los 263 papas, ni uno. Ni lo vieron los padres de la iglesia griegos y latinos, pero que lo iban a ver si no lo vio Cristo. Esa entelequia confusa y pantanosa y contradictoria que llaman Cristo. En los evangelios no hay una sola palabra de amor ni de compasión por los animales, pese a que a Él lo representan, a Cristo como el Cordero y al Espíritu Santo como una paloma. En un momento, en los evangelios sinópticos, que son los de Marcos, Lucas y Mateo, Cristo saca a fuete a los mercaderes del templo porque están comerciando afuera, en el atrio, en el templo de Jerusalén. ¿Qué están vendiendo? Están vendiendo animales para sacrificarlos adentro, en el matadero que era el templo, el único de Judea desde que el rey Josías centralizó todos los mataderos del reino para controlar el dominio de la carne en un solo lugar, el templo de Jerusalén. Y se indignó Cristo porque estaban esos animales ahí, porque iban a ser sacrificados adentro. ¿Qué dijo? Que iba a decir uno que insultaba a la secta de los fariseos diciéndoles serpientes, raza de víboras, y uno que llamaba a Herodes Antipas, y decirle a ese zorro que yo resucito y hago milagros y que al tercer día vuelvo. El Hijo de Dios llamando a su prójimo zorro y serpientes. Las serpientes y los zorros son unos pobres animalitos. Además los había hecho su papá, el Padre Eterno, porque hizo una obra tan chambona si era para que él los insultara. En el año 180, por el final del reinado del emperador Marco Aurelio y principio del de Comodo, Celso escribió en griego la palabra verdadera, aletes logos en griego, del que nos quedan varios fragmentos conservados por su refutador, el padre de la Iglesia, Orígenes, de un siglo después. Este libro era un libro contra el cristianismo, sobre la gran plaga que nacía en ese momento ante sus ojos. Entonces, Celso sabía ya de las varias sectas cristianas que había entonces, una decena por lo menos, y cada una con su Cristo. El Cristo de los elquesaitas, el Cristo de los sofitas, el Cristo de los gnósticos, el Cristo de los judaizantes, el Cristo de los arpocracianos, el Cristo de los simonianos, el Cristo de los valentinianos, el Cristo de Cerinto, el Cristo de Carpócrates, el Cristo de Marción, y los otros tres Cristos de esa secta que se llamó a sí misma católica, que quiere decir universal, y que a falta de uno tiene tres, que son el de Pablo, el de las 14 epístolas de Pablo, que componen 14 de los 27 textos del Nuevo Testamento, el del Evangelio de Juan y el de los 13 evangelios sinópticos que he dicho, el de Lucas, el de Mateo y el de Marcos. Haciendo maroma y media, los exegetas de la Iglesia tratan de armar un Cristo con esos tres. Son muy distintos, como son muy distintos a los otros Cristos de las otras sectas cristianas y a los otros Cristos de los muchos evangelios apócrifos, distintos a estos 4 evangelios canónicos que el Concilio de Cartago en el 399 declaró que eran palabra de Dios, junto con los Hechos de los Apóstoles, el Apocalipsis, las epístolas de Pablo y otras más, 27 textos que llamó la palabra de Dios. ¿Y cómo puede Dios tener palabra? La palabra es efímera, la palabra se da en el tiempo. Dios es eterno, inmóvil. Si Dios se somete al pie del tiempo, deja de ser Dios. Dios no puede tener palabra, es una contradicción teológica. Es imposible que lo que es eterno, inmóvil, quieto, pueda tener palabra. ¿Y por qué iba a tener palabra? Si hay algo deleznable en la palabra. ¿Y en qué hablaba? ¿En qué creen que hablaba? Si nació en Palestina tenía que hablar en judío, en dialecto judío hablado, llámenlo arameo como quieran, pero no, los 27 textos del Nuevo Testamento están escritos en griego,
Y entre el griego y el hebreo hay un abismo, el que hay entre las lenguas semíticas y las lenguas indoeuropeas. El griego es un idioma indoeuropeo, no son traducibles, es imposible traducirlos. En cada traducción habrá todo tipo de traiciones. ¿Cómo puede Dios confiar su palabra a algo tan efímero y deleznable y pasajero como es la palabra del hombre? Es un imposible que Dios hable con la palabra. Además, los idiomas son cambiantes. Lo que hoy significa una cosa, mañana significará otra. Aquí estamos celebrando el sesquicentenario del nacimiento de Carrasquilla. Lean los diálogos de sus novelas en que hablan los antioqueños de su tiempo, a ver qué entienden. Hablaban un idioma distintísimo y estamos separados de ellos apenas a 150 años. No puede haber palabra de Dios, no puede haber textos sagrados. El Nuevo Testamento no es un texto sagrado ni es la Biblia hebrea. Y ninguno de esos libros fue escrito por un escritor conocido, fueron escritos por muchos en el curso de muchas generaciones. Pues bien, en el año 180, cuando Cristo escribía este libro contra los cristianos, las sectas que había no tenían más de 50 años. El cristianismo es un fenómeno posterior al año 100. No hay cristianismo antes del año 100. Antes del año 100 no hay ningún Cristo. Después tampoco no hay ningún Cristo histórico. Pero antes del año 100 no lo hay y nadie puede probarlo. Los textos de la antigüedad que hablan de Cristo son contados. Los historiadores romanos, Tácito y Suetonio, que son posteriores al año 100, Plinio el Joven, que es posterior al año 100, y pare de contar, no hay más. Y del siglo I solo el historiador judío Flavio Josefo, que escribió en griego, que nació en el año 37, o sea 4 años después de la supuesta muerte del supuesto Cristo, y que lo menciona en un pasaje que conocemos como el Testimonium Flavianum, espurio y falsificado. Lo falsificaron en el año 320 el primer historiador de la iglesia, Eusebio. Antes los padres de la iglesia que citan a Josefo no lo conocen. Orígenes, que es el más grande erudito del cristianismo de su tiempo, del siglo III, no lo conoce y lo cita. No conoce el Testimonium Flavianum donde habla de la existencia de Cristo, ese párrafo. Por lo demás, la copia más antigua de las antigüedades judaicas de Flavio Josefo es del siglo IX, o sea, lejanísima de nosotros. Y todas las copias de todos los historiadores latinos y de todos los escritores griegos y de todos los escritores latinos son posteriores al siglo IX. Con los evangelios y los textos cristianos pasa una cosa distinta, son todos posteriores al año 200, pero no hay uno anterior. Fragmentos de papiro y fragmentos de pergaminos, donde hay fragmentos de los evangelios, de los hechos de los apóstoles, de las epístolas de Pablo, del Apocalipsis, y todos con infinidades de variantes. Antes del año 200 no hay un solo texto, nadie lo puede mostrar, y no hay forma de fecharlos con certeza. La existencia histórica de Cristo se la ha tragado todo el mundo, hasta los ateos, pero al que la afirme le toca probarla. Y no hay forma de probarla. No hay forma. La Iglesia, los exegetas católicos y protestantes pretenden que los evangelios sinópticos son de 30 años o 40 después de la muerte de Cristo, que el evangelio de Juan es de hacia el año 100 y anteriores todas las epístolas y el Apocalipsis y los hechos de los apóstoles. No tienen forma de probarlos. Todas las fechas son inciertas, no hay una sola fecha figuras, todas son conjeturas. Han tramado una telaraña y no hay una sola fecha cierta de donde la puedan colgar. Han tramado una telaraña y la han colgado del vacío. Cristo históricamente no existió, no hay ningún Cristo. Y lo que hay es una mezcla de muchos Cristos, a cual más absurdo, inmoral y contradictorio y loco. Cristo es un loco. El Hijo de Dios dejándose llevar de la ira para sacar a los mercaderes del templo a fuete, ni que fuera un antioqueño mal geniado. ¡Qué mal ejemplo! Y sacando los demonios
y pasándolos a una piara de cerdos que hace despeñar en el mar. Pero ¿cómo va a hacer despeñar en el mar a unos pobres animales? ¿Cómo le va a pasar al demonio que es propio del ser humano, de su mente pervertida y dañada, a unos pobres animales inocentes? Este es un loco. Quien no haya dicho que los animales superiores, los que tienen un sistema nervioso para sufrir y sentir como nosotros, quien no lo haya dicho no puede ser el paradigma del humano. Hemos empezado mal. Llevamos 2000 años de equivocación, de falsa civilización cristiana que en realidad es barbarie. Pero estoy hablando de 2000 años y no son 2000, son 1700, que cuento desde el año 310, en que una de esas sectas cristianas tan distintas y con Cristos tan distintos se subió al carro del triunfo del emperador Constantino, un genocida, y empezó a reprimir a las otras y a todos los cultos del imperio romano, y empezó a mandar y a perseguir y a calumniar y a falsificar y a quemar gente viva y a derramar sangre humana y sangre de animales, que es lo que hizo toda la Edad Media y todo el Renacimiento, hasta alias Pío IX, que hacia 1870 perdió el poder temporal, el último que le quedaba, los estados pontificios y la ciudad de Roma a manos del Risorgimento italiano, y ya no pudo torturar ni matar más a través de la Inquisición, como llevaba 500 años haciéndolo. Y los torturadores de la Inquisición que están desde 1200, que mataron a miles y miles y miles después de torturarlos, quemándolos en las plazas públicas en los actos de fe. Los dominicos que la dominaron aquí andan por Medellín sueltos, son los de la iglesia San Antonio, allá enfrente del Éxito. La historia del cristianismo, a partir del momento en que la secta católica se sube al carro del poder de Constantino y se convierte en la gran ramera de todos los poderosos, de Justiniano y todos los sucesores de Constantino y de Carlomagno y de Carlos V y de Hitler y de Mussolini y de Uribe y de quien quieran. Esa no es una religión, esa es una empresa criminal. Y solo el desconocimiento de su historia, que no le enseñamos aquí a los niños ni a los ingenuos que van a las iglesias, a las católicas y a las protestantes, porque la plaga del catolicismo, cuando ya estábamos a punto de salir de ella, nos la están reemplazando las sectas protestantes. Los predicadores impúdicos que van con un micrófono de un lado a otro de un escenario diciendo el nombre de Jesús, 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 como en el día de la Santa Cruz. El cristianismo no es una civilización, no hay civilización cristiana, hay barbarie cristiana.